Gracias, Padre. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Todos Dios. juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Todos juntos Dios. cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos, 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 bendecimos. bendecimos. Grita fuerte, hey. De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto.
Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Qué hermoso, ¿no?, poder reunirnos entre semana también para poder en el Espíritu poder alabarle, en el Espíritu todos juntos como iglesia poder escuchar su palabra, poder avanzar, ¿no?, en el camino de nuestro Señor. En este día quisiera que podamos comenzar primero como una breve oración, ¿sí? Ahí donde está querido hermano, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojitos, hacer una pequeña oración para entregar este tiempo. Señor amado, en el nombre de Jesús queremos acercarnos delante de ti, Señor, darte gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor Santo, porque realmente tú nos muestras cosas grandes y maravillosas, Padre bendito, y así también, Padre Santo, queremos descansar en ti, Señor, en este momento. Te pedimos que tú tomes control. Tal vez estamos a veces afligidos, tal vez estamos con preocupaciones en la semana, ajetreados, un poco cansados, quizás, Señor, nos entregamos. Este sea un tiempo para poder entregarnos a ti y esperar en ti. Te damos gracias, Señor bendito, por poder reunirnos una vez más. Te amamos. En el nombre de Jesús, Señor, comenzamos. Y su pueblo dice amén. Amén, querido hermano, ahí donde está. Quiero primero pedirles, ¿no?, que puedan preparar tal vez su Biblia. Vamos a estar leyendo un poquito del misterio de los siglos, así le llama la palabra, ¿no? Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 24 al 29 y vamos a hablar un poquito cuál es el misterio de los siglos que nos hablan estos versículos, ¿ya? A ver, vamos a comenzar un poquito leyendo. Dice Colosenses 1, capítulo 1, versículo 24 al 29, dice, aquí lo tengo listo por temas también de tiempo, dice: Ahora me gozo con lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿no? Aquí, queridos hermanos, Pablo está hablando, ¿no?, en la carta de Colosenses. Hemos visto anteriormente, ¿no?, cómo retrata a Cristo. Sabemos que Colosenses habla, ¿no?, a una iglesia que estaba creciendo, pero también que estaban queriendo entrar herejías a la iglesia como tal, y estaban como que bajando de su trono, de donde tiene que estar Cristo, del centro de una iglesia, todo tiene que ser cristocéntrico. Estaban bajando de donde le corresponde a nuestro Señor ser cabeza de la iglesia, lo estaban bajando. Estaban diciendo que podía ser un espíritu, que era un simple mortal y muchas otras cosas, ¿no? Estaban queriendo mezclar también algo de misticismo por ahí para decir, con el gran conocimiento vamos a nosotros querer conocer profundamente a Dios, esperando otras cosas. Pero Pablo justamente escribe esta epístola queriendo deshacer todas esas herejías que querían entrar a la iglesia, ¿no? Y empieza a hablar de una forma clara a los colosenses y a otras iglesias también por medio de esta carta, para que estemos fundamentados en Cristo, para que caminemos en Cristo y demos el lugar que corresponde, la preeminencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a comenzar un poquito, viendo el versículo 24. Dice el versículo 24, vamos a ir analizando rápidamente qué es lo que nos está aquí hablando Pablo, ¿ya? Y vamos a llegar a este punto del misterio de los siglos, ¿ya? Verso 24 dice: Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Queridos hermanos, aquí Pablo está diciendo: yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo, queridos hermanos, tenía por llevar la palabra tiempos de tristeza, tiempos de dolor, tiempos de aflicción. Pero Pablo dice: me gozo por vosotros, me gozo. ¿Sabe, querido hermano? El hecho de fundar la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, el hecho después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado,
luego ascendió al cielo y dejó a la iglesia ahí. Vino el Espíritu Santo y la gente que recibió el Espíritu tuvo el poder del Espíritu Santo para poder llevar la palabra. Y cada uno empezó a llevar a diferentes lugares. Pero no solo lo llevó alegremente, sino que la gente empezó a perseguirlos. El mismo gobierno romano inicialmente y luego se extendió hacia todo el imperio, persiguió a toda la iglesia. Pablo sufrió, así como Cristo sufrió, Pablo sufrió, y no solamente él, sino todos los mártires de la fe que a través de las edades han sufrido para fundar una iglesia. Así como muchas veces en este tiempo hay muchas iglesias que están sufriendo a través del mundo. ¿Sí? A ver, veremos en Hebreos 12:2 qué nos dice de Cristo. Dice en Hebreos 12:2, lo tengo acá listo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, está hablando aquí de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo sabía que iba a morir, que iba a sufrir, pero él ha visto adelante y ha dicho, por la iglesia que se iba a fundar, por el Espíritu Santo que iba a estar sobre todo su pueblo, el gozo puesto de un pueblo que lo ama, de un pueblo que lo sigue, de un pueblo que tiene dentro de su ser el poder seguirlo de corazón, amándolo, no solamente por miedo o no solamente por recibir algo, no, porque ama a su Señor, porque realmente quiere transformar sus corazones y seguir a nuestro Dios por el gozo puesto delante de él, dice, ¿no? En Hebreos 12:2, sufrió la cruz. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo sufrió, queridos hermanos, eso significa que nosotros, si nuestro Señor sufrió, nosotros como creyentes también vamos a sufrir. Así le pasó a Pablo. Pablo murió decapitado, querido hermano, querida hermana. Llevó el Evangelio donde pudo, donde estuvo, lo llevó el Evangelio, fundó iglesias, fue apedreado, dice la palabra, ¿no? En 2 Corintios 11 nos habla de eso, ¿no? Que fue apedreado, estuvo como náufrago en el mar, casi muere en el mar, estuvo muchas veces en el camino, en peligros de los ríos, de ladrones, dice. Fue también en las ciudades, en el desierto también ha sufrido peligros, dice, entre los falsos hermanos. Muchas veces también había falsos hermanos que también lo querían traicionar. En trabajo, en fatiga, dice, ¿no? En el verso 27, se los voy a leer, dice, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice Pablo. Aparte, dice, de lo que estaba sufriendo él en pruebas, en falta de alimentos y tantas cosas, también se preocupaba por las iglesias. Pablo dice en el verso 29 de 2 Corintios 11:29, dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, dice, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, dice, no, Pablo. Pablo también era carne, queridos hermanos, queridas hermanas. Pablo también era una persona que era carne, que sufría, que tenía temores y demás. Así como nuestro Señor Jesucristo en su momento sufrió, Él también sufrió. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo en este versículo de Colosenses? Si volvemos a Colosenses, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Por qué se gozaba? ¿Por qué se gozaba? Queridos hermanos, se gozaba por dos cosas. Uno, por participar de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Él decía, si mi Señor ha sufrido por fundar su iglesia, si Él ha muerto en una cruz, ha sufrido de tal forma, ¿por qué no voy a sufrir yo? Es más, me gozo por sufrir porque me estoy pareciendo en alguito tal vez a mi Señor. Él se gozaba justamente por eso, hermanos. ¿Sí? Y también se goza por la segunda cosa que vamos a verlo en el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto y que está por revelarse en el versículo 26, pero ya vamos a llegar a ese versículo, querido hermano. Pero hablemos primero un poquito de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Como les decía, queridos hermanos, uno como creyente, queridos hermanos,
va a sufrir, va a pasar persecuciones, va a tener sufrimientos en nuestra vida. A veces pensamos, ¿no?, que el ser cristiano ya nos hace como que exentos de todo sufrimiento y vamos a estar felices todo el tiempo, que todo nos va a ir bien. No, querido hermano, no va a ser tan así. El gozo sí va a estar en nuestro corazón como un fruto del Espíritu. Va a estar el gozo, pese a las pruebas, pese a las dificultades, pese a las enfermedades, pese a tantas cosas que puedan pasar. Va a estar. Ese es el gozo, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Pero como creyentes no nos exoneramos de poder pasar por estas cosas, ¿sí, queridos hermanos? Y aún así, como creyentes, tenemos que sentir gozo, porque también somos partes de participar de los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Acuérdese que usted, querido hermano, querida hermana, que sigue a Jesucristo, está también siendo parte de ese sufrimiento por Él, si es que usted está tratando de vivir una vida piadosa. ¿Cuesta o no cuesta dejar las cosas a veces que nos agradan, hermanos? Cuesta a veces que hay, no sé, eventos, hay amigos, amigas o familia que hace unas ciertas actividades donde no realmente hacen cosas buenas, ¿no? Que se sirven y hacen muchas cosas. Pero a nosotros nos cuesta a veces dejar esas cosas o hacernos ver mal, incluso nos ven mal por no querer asistir. Somos partes de los sufrimientos de Cristo y gloria a Dios por eso. Como creyentes, porque nuestra recompensa está en el cielo, no está en esta tierra. ¿Sí? No está en esta tierra. Y así mismo pasa con las personas que están en el servicio. A usted, querido hermano, querida hermana, que tal vez usted tiene un servicio en la iglesia, sea en la alabanza, sea tal vez de ujier, sea tal vez, no sé, en la limpieza, en el servicio que usted esté desempeñando. Sienta gozo. El servir cuesta, queridos hermanos. Cuesta. Muchas veces pensamos que yo voy a estar en la iglesia y ya, todo me va a ir bien. Pero no es así muchas veces, hermanos. El gozo y la paz va a estar en nuestro corazón. Sí, eso es cierto, pero vamos a estar también en ese tiempo nosotros de ser probados por nuestro Señor. El Señor nos forma, dice en su palabra, quiere el Señor que estemos a la altura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que nosotros necesariamente pasar por pruebas. Van a haber tiempos de refrigerio, los va a haber. Tiempos de bendición, los va a haber. Y gloria a Dios por eso, estemos felices, agradecidos con nuestro Señor. Pero cuando venga el momento de prueba, querido hermano, querida hermana, también esté gozoso, esté gozosa. ¿Por qué? Porque así, con nuestro sufrimiento también, honramos y glorificamos a nuestro Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando viene una prueba? ¿Cómo reaccionamos cuando viene, no sé, una enfermedad, cuando viene una preocupación? ¿Sí? Glorificamos a Dios con nuestra reacción. Ahí el Señor prueba nuestro corazón. O nos desvanecemos, ya no queremos saber nada, no. Sino más bien el Señor ve nuestro corazón, prueba el corazón. Dice, realmente mi pueblo, en medio de la prueba, me sirve, me sigue, me busca. Y cuando estemos en gozo, cuando estemos con abundancia, con bendiciones, también no nos olvidemos, porque también el Señor está probando nuestro corazón y dice, este pueblo esté alegre, esté bien bendecido o esté con prueba, igual me va a glorificar. Sí, queridos hermanos. Así que, como creyentes, queridos hermanos, tengamos en el corazón el hecho de que nosotros sufrimos, nosotros tomamos nuestra cruz, como dice en la palabra, ¿no? Aquel que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como creyentes tomamos nuestra cruz. Tomar la cruz significa caminar todos los días dejando las cosas de este mundo, dice negarse a sí mismo, dice, dejando las cosas que nos gustan a nosotros mismos, que no glorifican a Dios, y por seguir a Dios lo dejamos a un costado. Y decimos, Señor, por ti yo dejo estas cosas del mundo que no me edifican y te sigo, Señor. Esa es la forma, querido hermano, querida hermana. Y eso es sufrimiento. Eso es sufrimiento. Así que, querido hermano, querida hermana, estemos preparados también para eso, ¿sí? A ver, vamos a leer en 1 de Pedro 4,
del 12 al 14 se los voy a leer, ¿ya? Eso habla a los creyentes. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Te dice, no te sorprendas, querido hermano, querida hermana, si ha venido fuego de prueba sobre tu vida, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Luego el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estamos sufriendo por Cristo, sí, pero cuando nuestro Cristo venga en su gloria a llevarnos, nos vamos a gozar y decir, ha valido la pena el sufrimiento, ha valido la pena el dolor, ha valido la pena dejar tantas cosas que me gustaban, que no agradaban a Dios, pero ha valido la pena. ¿Por qué? Porque ahora puedo estar con Él y en su presencia gozarme con toda alegría. Y gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Vale la pena seguir a nuestro Señor, ¿sí? Verso 14 de 1 de Pedro 4 estábamos leyendo. Dice, continúa, ¿no? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué dice, hermanos, acá? Dice, si ustedes, que se los voy a más o menos parafrasear, ¿ya? Si ustedes son insultados, menospreciados, si son, tal vez se hacen la burla de ustedes, dice, por el nombre de Cristo, porque saben que ustedes son cristianos. El cristianito, no participa, se hacen la burla, no te tratan mal y demás. ¿No ve? Dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, ¿no? Por el Señor son insultados, tenidos en menos y demás, dice, sois bienaventurados. Amén. Siéntase gozoso, querido hermano. Bienaventurados. Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una marca del creyente, querido hermano, querida hermana, es que nosotros somos gozosos en medio de las pruebas. Sí, en medio de las pruebas. En el mundo tienen pruebas, tienen dificultades, se derrumban y no saben qué hacer, se pierden prácticamente. Otros se encierran en las cosas de este mundo, otros quieren escaparse de todo lado, otros quieren sumergirse en la bebida, en el alcohol, en tantas cosas. Pero un creyente está gozoso, esperando en su Señor, confiando en su Señor. Por eso dice bienaventurados, porque el Espíritu de Dios, querido hermano, querida hermana, le da la fuerza, el poder para mantenerse firme y glorificar con su actitud a nuestro Señor. ¿Sí? Y continúa, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos es blasfemado. O sea, el mundo lo va a blasfemar a nuestro Señor, va a hablar mal de Él, pero por vosotros es glorificado. Usted, querido hermano, cuando está gozoso, gozosa en el nombre de Cristo, aún en medio de la tormenta, está glorificando a nuestro Señor con sus actos. ¿Sí? Así que seamos participantes de ese gozo de los sufrimientos de Cristo, queridos hermanos. ¿Ya? A ver, pero avancemos al siguiente versículo, versículo 25. De lo cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice, ¿no, Pablo? Aquí está continuando en Colosenses, ¿no? 1:25. Dice, de lo cual yo fui hecho ministro. Está diciendo, o sea, él era una persona que impartía la palabra, que levantaba iglesias, trabajaba dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí él está hablando que también padecía por todo esto, ¿no? Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí entra, queridos hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar tal vez de nuestras autoridades en la iglesia, ¿sí? Nuestras autoridades en la iglesia, queridos hermanos, queridas hermanas, también son personas que tienen familia, también son personas que tienen necesidades económicas, también son personas que tal vez tienen enfermedades incluso dentro de la familia, dentro de su cuerpo.
Pero muchas veces, queridos hermanos, nosotros pensamos que nuestros líderes, nuestras autoridades son de fierro, son de hierro, que siempre tienen que estar firmes, que están fuertes, por eso son líderes, por eso son pastores, y no están así, queridos hermanos, queridas hermanas. Tenemos que nosotros valorar a nuestras autoridades dentro de la iglesia, porque son personas que van a interceder, que están intercediendo, que están orando por la paz dentro de la iglesia, cuando hay problemas, cuando hay contiendas entre hermanos, cuando hay necesidades, están apoyando, cuando, no sé, hay tantas cosas que pasan a veces dentro de la iglesia, porque somos como una gran familia, pero nuestros pastores están ahí en la brecha, orando, impartiendo palabra, apoyando, animando. Pero usted tal vez dirá, pero a mí nunca me han llamado, a mí nunca se han preocupado por mí. Muchas personas piensan eso. Queridos hermanos, queridas hermanas, a veces cuando en una iglesia son tantas personas es muy difícil hacer el seguimiento. Y además, querido hermano, querida hermana, si usted tiene alguna necesidad, alguna pregunta o quiere que oren por usted, acérquese. Más que tal vez esperar que vengan por nosotros, es nosotros ir donde ellos, decir, pastor, pastora, no sé, querido líder, tengo este problema, tengo esta dificultad, ore por mí, o qué puedo hacer. Pero simplemente no espere y tal vez nunca va a pasar, ¿no? Acuérdese que somos también personas que tenemos también responsabilidades y tenemos también otras personas también que se acercan y todo, ¿no? Nunca se va a cerrar las puertas. Es más, uno se siente gozoso cuando vienen a preguntar a uno algo. Gozoso, porque puede apoyar, ayudar. Pero a veces tenemos ese mal hábito, ¿no? De esperar a que ellos nomás vengan. Seamos maduros, acerquémonos nosotros. Sí, querido hermano. A ver, en Hebreos 13:17 al respecto dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Nuestros pastores van a velar siempre por la iglesia y nosotros tenemos que honrarlos como son, como dice en la palabra también. Dice en Hebreos 13:18, dice también en el verso siguiente: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, dice, ¿no? Entonces también tenemos que orar por las autoridades para que el Señor les pueda dirigir, les pueda dar sabiduría para guiar la obra de Dios. Amén. A ver, sigamos viendo el versículo 26, por favor. Verso 26 de Colosenses 1. El misterio que había estado oculto, aquí habla del misterio, ¿no? Que había estado oculto entre los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, ¿no? Aquí está hablando entonces de lo que decíamos, lo segundo, del gozo que tenía Pablo. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y en un momento les digo qué es, ¿ya? Pero algo aquí quiero tal vez hacer notar simplemente. Dice: el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, al pueblo de Dios, a este pueblo que cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? A ellos se está refiriendo. Ha sido manifestado a la iglesia de Cristo. ¿Ya? ¿Y cuál es? El versículo 27 vamos a leer. Versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio, queridos hermanos. Cristo en vosotros. Pero, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo le digo, querido hermano, el Evangelio que está en la palabra de nuestro Señor, en toda la Biblia, queridos hermanos, aquí se relata cómo ha sido el corazón de Dios para con la humanidad, desde la creación y hasta el tiempo final. El Evangelio está rigiendo la Biblia, ¿sí? Y está mostrando cómo el hombre creado bueno se corrompió, se alejó de Dios, y gracias a esa corrupción merece legalmente la condenación y el castigo.
Pero para que no llegue eso, Dios mismo manda a su Hijo unigénito, que es Cristo, y viene a morir por nosotros, indignos, para libertarnos de una eternidad de perdición. ¿Sí? Y ese Cristo maravilloso, ese Dios maravilloso, Él mismo, queridos hermanos, viene a morar en el corazón del creyente. Ese es el misterio, hermano, hermana. ¿Cómo podemos pensar que el Dios Todopoderoso, que es Cristo mismo, el Dios Altísimo, nuestro Cristo maravilloso, que era todo ternura, todo altísimo, todo inocente, nuestro Cristo mismo, viene a morar en el corazón de una persona? ¿Cómo? Por eso dice en el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es algo tan grande, tan sublime, tan glorioso para una persona que es caída, y que el saber que a través de la obra de Cristo, Cristo mismo viene a morar en nosotros. La esperanza de gloria. Querido hermano, querida hermana, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, querido hermano. A ver, en 1 de Juan 5, 11 y 12, ¿qué nos dice? 1 de Juan 5, 11 a 12 dice: y este es el misterio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Venció a la muerte. ¿Pero en qué nos afecta eso, queridos hermanos? Que nosotros en Cristo morimos también junto con Él. ¿Sí? Morimos. Fuimos sepultados y resucitamos en Cristo a una nueva vida. Nuestra vieja naturaleza murió, pasó, quedó atrás, y todo fue hecho nuevo. En Cristo, hermano, hermana. Esperanza de gloria, nuestro Cristo. Qué maravilloso, qué hermoso. ¿Sí? Realmente poder entender esto, saber, es un tesoro para nuestras vidas. Es un tesoro. ¿Por qué? Porque como un hombre como nosotros, o una mujer como nosotros, que es toda indigna, puede albergar, puede ser templo de nuestro Señor. Y más aún, como nos dice en 1 Corintios 6, 19, 20, que somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, hermanos. En el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La iglesia, hermano, hermana, es el cuerpo de Cristo. Un conjunto, sí, de pecadores perdonados, sí. Pero gracias a la gracia de nuestro Señor, ese conjunto de personas que lo sigue de corazón, pertenece al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, donde Cristo mismo es la cabeza de esa iglesia. ¿Sí? ¿Sabe, querido hermano, querida hermana? A veces pensamos muy individualmente y decimos, dentro de la iglesia decimos, sí, el Señor murió por mí, por mis pecados, gracias, Señor. Es correcto eso, querido hermano, querida hermana, pero también tenga en cuenta que el Señor no solamente murió por usted, también murió por los hermanos que están dentro de la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por la iglesia misma, para que como iglesia le glorifiquemos a nuestro Señor. Así que es muy importante que como cuerpo nos apoyemos, nos ayudemos, oremos los unos por los otros. Es muy importante que nosotros mismos estemos intercediendo por nuestras autoridades, ayudando al que necesita, sirviendo unos a otros. Los dones, queridos hermanos del Espíritu Santo, han sido dados para edificar la iglesia. Los dones han sido dados para edificar a la iglesia. Por lo tanto, un don, que usted tal vez tiene un don, porque todos como creyentes tenemos dones del Espíritu Santo,
ese don no ha sido dado a usted directamente, ha sido dado a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que agarrar ese don y edificar a la iglesia con el don que Dios le ha regalado. Amén. Así que, queridos hermanos, este es el misterio. Cristo en su corazón, Cristo en su vida. Cuando usted está haciendo, esta noche duerma, mañana se levante, vaya a su trabajo, a sus estudios, lo que haga. Cristo está en usted, con usted. Cristo está ahí en su vida y tiene que ser el centro de su vida, justamente por eso. Amén. Y cuando está hablando de la esperanza de gloria, ¿no? Porque hemos leído, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿A qué se refiere esta esperanza de gloria? Se refiere, queridos hermanos, que antes, sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero ¿a qué hemos pasado? Dice en la palabra, como hemos visto también en Colosenses, nos has reconciliado. En la anterior vez hablamos. Y nos ha hecho hijos amados de Dios. De enemigos, hermanos, hemos pasado a ser hijos. De condenados a muerte a vivos y declarados justos. Eso es la justificación. Nos ha justificado nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, de condenados a muerte, porque éramos transgresores, pecadores, nos ha llevado a la vida y nos ha declarado justos. En otras palabras, de sucios pecadores a santos en Cristo. De sucios pecadores, hermano. ¿Cuánto pecado tenemos? ¿Cuántas cosas hemos hecho que hasta nos avergüenza recordar? Pero Cristo ha venido, ha muerto en esa cruz y nos ha liberado, ha quitado, ha borrado todo pecado y nos ha hecho santos en Cristo. Y esa es la santificación. De un destino que nos estábamos dirigiendo hacia el infierno, ahora nos da un destino a habitar en gloria con el Hijo de nuestro Señor, o sea, que es nuestro Señor en las regiones celestes, como nos dice en Efesios. Esa es la glorificación, hermanos. Imagínense cuán obra tan grande ha hecho el Señor, la esperanza de gloria. Sabemos que esta esperanza de gloria es saber que yo, estando muerto en mis delitos y pecados, vino Cristo, murió por mí, me dio vida, me justificó, me declaró justo. Ahora en este tiempo me santifica el Espíritu Santo. Trato todos los días de santificarme, pedir perdón por mis ofensas y seguir caminando en este proceso de parecernos más a Cristo, porque algún rato va a llegar nuestro Señor por segunda vez, vendrá y nos llevará a su reino celestial. Esperanza de gloria. Gloria a Dios. Esperanza de gloria. El seguir a Cristo nos lleva hacia un destino, nos da un sentido de vida. No solamente que estamos viviendo por vivir, como antes lo hacíamos, sino que nos da una razón de vivir, nos da un motivo por el cual podemos nosotros vivir y glorificar a nuestro Señor todos los días. Amén, queridos hermanos. Es por esa razón que Pablo, en otra carta, ¿no? En Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Evangelio. Saber que Cristo mismo vino, hizo la obra, Él continúa haciendo la obra y vendrá también en un futuro para finalizar esa obra. Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Todo es en Cristo. Por eso el Evangelio, por eso nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, querido hermano, querida hermana. Cristocéntrica. Todo tiene que girar en torno a Él. Y si yo hago algo, tiene que ser para glorificar a nuestro Dios, para glorificar a Cristo mismo. Por eso vivimos así, ¿sí? Bueno, y para finalizar, queridos hermanos, verso 28 y verso 29. Continúa Pablo aquí, ¿no? De Colosenses 1.
anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso es importante, ahorita lo vamos a recalcar, ¿ya? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, y ahorita les explico, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Aquí Pablo está diciendo, primero, estamos esforzándonos, sirviendo, siguiendo, avanzando en la obra, creciendo en el Señor, y así como creyentes nosotros tenemos que hacer lo mismo, querido hermano, querida hermana. Si usted tal vez dirá, pero yo estoy solamente en mi casa, solamente, no sé, no es que yo voy a salir y hacer grandes cosas tal vez como Pablo. Querido hermano, querida hermana, su vida es un testimonio de Cristo al mundo. Su vida es un testimonio a la señora que vende tal vez en la tienda, es un testimonio a la persona tal vez que trabaja con usted, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio. Su vida es un testimonio. ¿Sí? Prepárese, trate de leer la Biblia, ore, busque al Señor para que usted mismo pueda ser el instrumento de Dios en las manos de Dios, un instrumento probo en las manos de nuestro Señor. ¿Sí? Y el objetivo aquí de Pablo, como decíamos en el verso 28, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Saben, queridos hermanos, nadie es perfecto, pero a través de la obra de Cristo en la cruz, el hombre delante de los ojos de Dios es santo, es perfecto. Porque cuando Dios mira la cruz, nos ve a nosotros pagando nuestros pecados. Y cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros, justos. Por eso se dice justificados. ¿Sí? Así que, luego dice en el verso 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Ahora, no es que Pablo trabajaba en su propio poder. ¿Sí? No es que Pablo decía, sí, porque yo soy muy inteligente, muy capo, yo trabajo. No decía eso Pablo. Pablo decía, luchando según la potencia de ¿quién? De Él. ¿Pero quién es ese Él? Está hablando de Dios mismo, de Cristo mismo, en su potencia, en su poder. ¿Y quién trae ese poder? El Espíritu Santo. Él mora en su corazón, querido hermano, y Él le da el poder para poder avanzar, para superar las pruebas, para dar testimonio, para cambiar su carácter. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en una vida de santidad, dejar las cosas de este mundo y poder avanzar hacia el reino celestial con nuestro Padre. Es el Espíritu Santo y nada más que el Espíritu Santo el que puede darnos ese poder, queridos hermanos. ¿Sí? Y luego dice, en la cual actúa poderosamente en mí, ¿no? Y con eso finaliza el versículo diciendo que Dios no va a pedir que nosotros luchemos en nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Cuando uno lucha en sus fuerzas, querido hermano, querida hermana, se frustra, reniega, se decepciona, ya no quiere saber nada. Pero cuando luchas con el poder del Espíritu Santo, ahí es otra cosa, porque el mismo Espíritu Santo es el que te ayuda. Cristo está ahí, morando en nosotros, el Espíritu Santo está morando también en nosotros y podemos así avanzar nuestra vida cristiana. ¿Sí? Así que, querido hermano, querida hermana, yo le animo que vivamos en este glorioso misterio de los siglos. ¿Y cuál ha sido el misterio? Cristo en nuestro corazón. Cristo en su corazón, querido hermano, gloríese, de gracias al Señor. Cristo en mi corazón. Realmente es algo tan glorioso, tan hermoso. No somos dignos, pero a través de la obra en la cruz, Dios mismo nos perdona y nos hace dignos vasijas donde puede habitar la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Amén, querido hermano, querida hermana, le pido ahí por favor que pueda cerrar sus ojos, hagamos una pequeña oración, démosle gracias a nuestro Señor. Cierra sus ojos, por favor. Señor amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor bendito, por revelarnos
Tan hermosa es tu palabra, Padre bendito. Te pedimos que esta palabra, Señor, pueda iluminar nuestro entendimiento, iluminar nuestra mente, nuestros corazones, Señor, y podamos entender estas gloriosas verdades, Señor. Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestro corazón, Cristo, Señor bendito, en el corazón de cada creyente, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, porque realmente no somos dignos, Padre, en nosotros mismos, en nuestros méritos jamás podríamos hacerlo, Padre, pero por tus méritos, por el mérito de Cristo, Señor, podemos ser templos del Espíritu Santo, podemos ser templos de nuestro Cristo mismo, Señor, en nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor Santo, gracias de todo corazón, porque, Señor bendito, tú obras todos los días en nuestros corazones, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, te glorificamos y queremos hacerlo con cada obra que hacemos todos los días, y te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada familia que se ha conectado, Señor, por cada vida. Bendice sus vidas, sus familias, Señor, aún en medio de las pruebas, Señor bendito, que se estén gozando en ti, Señor Santo. Dales la fortaleza, dales gozo, dales paz, la paz que viene, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre bendito, en esta noche, Señor. Te damos gracias, gracias por todo, Señor, y nos despedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga mucho. Que esperamos que esta palabra sea algo que refresque nuestros corazones para caminar estos tiempos que a veces tanta falta hacen, ¿no? Con tantas cosas que hemos pasado en todo este tiempo. Los amamos en el Señor, queridos hermanos, y los esperamos en una siguiente oportunidad. Que Dios lo bendiga y la paz de nuestro Señor inunde sus corazones. Hasta luego, queridos hermanos. Bendiciones.